Entonces la vez pasada vimos desde la página 20 la vida diaria de los primeros americanos. Vimos cómo ellos eran nómadas y después se volvieron sedentarios, ¿cierto? Papi, ahí no me dejas Eh, leer. Eso, así, muy bien. mami, También vimos los primeros nómadas en Colombia. Vimos pero, esto de los mamuts, ¿se nosotros, acuerda? nosotros fuimos a un museo, creo que fue allá en los lagos, Sí. y vimos mamut colombino Ajá. y hartos dinosaurios. Ajá, muy bien. Listo, vimos esto. Vimos también Ah, a punta de pro. fueron a, no, Sí, Sofi también ha ido a los lagos. ¿Ustedes han visto los sí, dinosaurios allá, Sofi? sí, sí, Ah, ahí por el chévere. pasaje donde hay hartos árboles. Sí, ahí. ¿Ustedes vieron todos los dinosaurios? Sí, sí, mi amor, acá Sí. también. Sí, es chévere, ¿no? También fueron a la playa Juncal. También, mi amor, también fueron Ellos a fueron playa. a la playa Juncal. Sí, mi amor, ellos fueron a Playa Juncal. ¿Por Bueno, qué no vamos sigamos. nosotros? No sé, papi, ahorita estamos en esto, ¿vale? Vieron una réplica de un mamut, una punta de proyectil, y hablamos acerca de los primeros pescadores colombianos, ¿cierto? Leímos esto de Puerto Mija, de los primeros ceramistas y horticultores también. ¿Listo? Déjame quieto. Vimos, ¿verde? No me gusta que me echen eso mientras tiene. Mm, Eso tiene. Eso vuelve a cremita. renovar. Eso vuelve a renovar el venticol. Ah, oficial, perdón. Bueno, vimos también todo lo que es la horticultura, los caimanes, los moluscos, todo esto ya lo vimos. Vimos, hicimos esto, ¿no? Yo Que con quiero las hacerlo. palabras del recuadro completáramos los espacios Gracias en al blanco. hallazgo de excavaciones encontrados en... Ah, no. Gracias al hallazgo de restos encontrados Encontrados en en excavaciones excavaciones, realizadas por arqueólogos, hoy sabemos que la cerámica, cerámica es un producto grande que cambió la vida de nuestros antepasados indígenas porque mejoró la alimentación y calidad de vida. Además, permitió la asistencia de aldeas más grandes. ajá. Mami, te digo algo. Bueno, también vimos, dice acá que investigáramos sobre un pueblo indígena colombiano, significado, nombre del pueblo, diferentes nombres, ¿Qué dijo el los territorios que mami? habitan. Por ejemplo, acá hay unos que se llaman guayús, ya hemos leído de ellos, ¿cierto? Ellos ¿Qué se dijo ocupan. Emanuel? Josué, por favor, ¿qué dijo de qué? No me prendas el micrófono si yo no te doy permiso. ¿Qué estabas hablando? Yo no sé. Ah, que estaba hablando como un bogotano. Bueno, ya no más. Ah, bueno, ya, ya, ya. El origen del cultivo de maíz, también hablamos acerca de esto. ¿Se acuerdan? Que vimos acerca de las arepas. Hablamos que el maíz es un cereal que se puede secar y guardar y conservar por mucho tiempo y que eso ayudó a que pudiéramos tener como más fuentes de alimentación. Entonces, por eso ya los indígenas empezaron a quedarse en ciertos territorios. También alcanzamos a ver esto de la cultura a través del tiempo. ¿Se acuerdan? Que comparáramos las características de la comunidad, la estructura de las viviendas, la comida, el vestir, todos los recursos naturales disponibles, el tipo de oficios y ocupaciones, los utensilios para las artes y oficios. También vimos esto, nuestra cultura y capacidad de adaptación. Dice que el modo de vida de los indígenas demuestra su capacidad de adaptación a diferentes circunstancias. Nuestras comunidades tendrán las mismas facilidades de acondicionamiento a los cambios. Entonces, que las casas eran más pequeñas, ¿se acuerdan? Espera, coloca arriba, es que yo no vi bien. Espera, quiero ver. Y ellos dormían en puras hamacas. Ajá, Mira. sí, sigamos. En nuestra comunidad se cultiva o se consume el maíz, sí.
Hablábamos que con las arepitas, que se hacían alimentos o bebidas que se consumían en la casa a base de maíz, arepas, No, el peto, ¿qué ¿cierto? es un peto? El Una peto sopa. es como una sopa, la mazamorra. Listo. Entonces, el encuentro entre dos mundos. Creo que habíamos alcanzado a ver un poquitico de esto, si no estoy mal. No, Los españoles llegaron a América. ¿Qué has escuchado sobre el descubrimiento y la conquista de América? yo escuché. ¿Qué Desde escuchaste? que Cristóbal Colón llegó y acá a Colombia. Ajá. ¿A Colombia? Sí, ¿O a dónde llegué primero? llegó primero a México. ¿Seguro? No sé. Bueno, Ellos después, llegaron ellos llegaron a América. ¿Y quiénes llegaron? Españoles. Y después trajeron más gente y después empezaron a venir también otros europeos, ingleses, franceses, ¿cierto? ¿Sabían que antes de los viajes de Cristóbal Colón los mapas solo representaban a los continentes de Europa, Asia y África? O sea, en los mapas solamente se veía Europa, Asia y África. Ellos no sabían que existía América. ¿Mm? ¿Cómo Mami, imaginas los existe primeros encuentros entre españoles e indígenas? ¿Fueron pacíficos o violentos? que ¿Ustedes qué no, creen? fueron pacíficos. Pacíficos. No, Bueno, fueron violentos. No, pero yo fueron creo que violentos. cuando se dieron cuenta, ay, es que me cansé. Cuando se dieron ¿Te miraban cuenta, esto? ¿por qué no te sientas en eso? Pero es que yo quería hacerme contigo y ayudarte. Yo te corro el computador y tú me ayudas, pero no sentado conmigo. Listo. Pero no, Listo. Entonces, ¿qué más ya. dice acá? Dice que los encuentros, ¿qué pasó? Que los encuentros pudieron haber sido pacíficos al principio y después violentos. No, fueron violentos. Observa la ilustración y responde en tu cuaderno. Listo. Entonces están ellos ahí. En la imagen, ¿quiénes son los españoles y quiénes son los indígenas? ¿Quiénes son los Arriba, españoles? estos. Estos son los españoles y estos son los indígenas. Es ¿Listo? ¿Cómo se describen? O sea, los que tienen ropa y gorrito son los españoles, los que no tienen ropita son los indígenas. Sí. ¿Qué está haciendo cada personaje? Miren, aquí, por ejemplo, están colocando Cruz. una cruz como símbolo de la religión católica. ¿Listo? ¿Y ellos qué están haciendo? Les están dando qué. Objetos. Usted está mirando la pantalla. Tiene que mirar la pantalla para que responda a las Le están preguntas. dando Objetos objetos. de oro, ¿cierto? Collares. Listo. ¿De quién es cada uno de los objetos? Entonces, las lanzas y la cruz son de los españoles y los objetos de oro son de los indígenas, ¿cierto? ¿Por qué crees que los españoles llegaron con una cruz? Porque son católicos. ¿Y qué querían hacer con esa cruz? ¿Qué significaba eso? No sé. ¿Y tú qué crees, hermano? No sé. ¿No sabes? ¿Ustedes saben, Sofi, por qué llegaron con una cruz? No sabemos. Espera, ¿tú qué crees, Sofi? De pronto querían crucificar a alguien. No, no, no era por eso. Al principio no fue por eso, sino lo que querían era que los indígenas se convirtieran a la religión católica, ¿sí? Entonces ellos llegaron como diciendo, acá esto es de los católicos, y por eso llevaron la cruz. ¿Mm? Qué malos. Ok. ¿Qué significan para ti las siguientes palabras? ¿Qué significa indígena? Para mí significa persona desnuda. ¿Persona desnuda? ¿Qué ¿Persona significa desnuda?
No, otra cosa. ¿Qué significa indígena? Otra cosa. Ese pensionar. Solos. No. Solos. Solos. No, para mí significa persona rara. Persona rara. Solos. ¿Sabe para mí qué significa para los indígenas? Solos. Antepasados. Ay, no, que Son antepasados, papacito. Y usted tiene sangre indígena. tengo sangre de Dios. Porque fue lavado por la sangre de Cristo. Pero, ¿para ti son solos? Ok, va, quítale el micrófono. Bueno, para Safi, ¿qué significa indígena? Para Michelle, No sé. ¿no sabes? ¿Y Michelle? No, tampoco. ¿Tampoco saben que son indígenas? Bueno, sí, los indígenas son un pueblo, ¿cierto? Los indígenas eran los que estaban ocupando el territorio americano cuando llegaron los españoles. ¿Qué significa encuentro? ¿Qué es encuentro? Que encontraron. Encontraron, pero digamos otra palabra en vez de encontrar. Encuentro es de conquista. Para mí significa conquista. Conquista. Bueno, para ustedes, ¿qué significa encuentro? ¿Algo más? ¿Alguna otra palabra? Hagamos de Pues que cuenta se que encuentran vamos regalos. regalos, dice Josué. ¿Qué iba a decir, Sofi? ¿Con qué estabas diciendo? Pues que sí, pues, que Ajá. ¿qué qué? No, hijo, quita el micrófono. ¿Qué qué? Bueno, hagamos de cuenta que vamos por la calle caminando. Por ejemplo, va Emanuel Josué y Astrid va caminando por la calle. Y de un momento a otro llegan Sofía, Michelle y Diana. No, y Camila. Y Camila. No, Camila no. Entonces, No, ¿qué Camila no. pasa? Camila no. Solo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué dices eso? Acá en Bogotá, como no tienen. No, estamos en Neiva, no importa. O sea, simplemente tan nos encontramos. ¿Qué otra palabra pudiéramos utilizar para encontrarnos? Ese, Nos vemos, ¿cierto? Compartimos. ¿Listo? Ok. ¿Qué significa descubrimiento? para mí significa conquista. ¿Descubrir o No. encontrar? Para mí sí. No tenemos encontrar. Descubrir significa, puede ser encontrar, sí. Yo tengo una. Descubrir para mí significa encontrar lo que uno busca. Encontrar lo que uno busca. Descubrir puede ser ver algo que no estábamos viendo. Descubrimos. O sea, como que le quitamos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando fuimos al bar. Descubrir, quitar, como quitar un velo. ¿Y cultura qué significa? Ah, pues catolicismo. No, eso es religión. Ah, ¿Cultura qué es? cultura. ¿La cultura qué son? ¿Qué tiene la cultura? La cultura Por ejemplo, cuando significa. nosotros decimos, uy, los medios de transporte les falta cultura ciudadana. ¿Qué significa cultura? O sea, falta cultura de acá. Como costumbres, ¿cierto? Sí. Como buenas costumbres, hacer bien las cosas, como la manera, no, Hay cultura, cosas que hacen mal. sí, por eso, pero es que, o sea, les falta cultura ciudadana, significa que les falta tener como mejores costumbres para hacer las cosas bien. Y cultura, entonces significaría que son las cosas que se hacen en diferentes partes. ¿Listo? Wow, miren esto. El 12 de octubre de 1492. Hace más de 500 años, pues si usted sigue haciendo eso, le quito el teléfono. ¿Entendió? Ya no más. Hace más de 500 años los españoles querían llegar a Asia porque con ese país comerciaban productos tan importantes como la seda, los perfumes y la pimienta, especie que les permitía conservar los alimentos en esa época en la que aún no se habían inventado los refrigeradores ni los conservantes artificiales. Entonces, ¿hacia dónde querían llegar los españoles? Hacia Asia.
Exacto, los españoles querían llegar era a Asia. ¿Por qué? Por el comercio, ¿sí? Entonces, los turcos tuvieron un gran poder en esa época y se expandieron al oriente de Europa. Miren, acá está. Ah, no, perdón, pensé que ese era el mapa, pero no. Los turcos tuvieron un gran poder en esa época y se expandieron del oriente de Europa al occidente y controlaron gran parte de las rutas de comercio entre Europa y Asia y no permitieron el paso a los hispanos hacia la China y la India. Entonces tenían como monopolizado, no podían pasar por donde siempre pasaban, ¿sí? Dice que en el afán de hallar una nueva ruta, zarparon expediciones de navegantes que quisieron bordear África para llegar a Asia. Y un grupo de españoles liderado por Cristóbal Colón pretendieron darle la vuelta al globo terráqueo hasta llegar a Asia. Entonces, si nosotros damos cuenta de esto, nosotros podemos decir que la teoría terraplanista no tiene ningún sentido, porque en esa época tal vez, o en épocas anteriores, pensaban que la Tierra era plana, pero al darnos cuenta que le dieron la vuelta, significa que la Tierra es como Redonda. redonda, no es Y plana. siempre ha sido redonda, o sea, Exacto, nunca ha sido plana. exacto. Entonces, teoría terraplanista no sirve. Dice que los españoles en su travesía llegaron al continente americano pensando que habían llegado a la India, por lo que llamaron a sus pobladores indios. ¿Ya entienden de dónde viene la palabra indio? Sin embargo, no habían llegado a los territorios asiáticos, sino a las Antillas, a la actual isla de San Salvador. Entonces, el primer sitio donde llegaron fue a San Salvador, habitada por los indígenas taínos que llamaban a su territorio Guanaani. 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 Los españoles viajaron de San Salvador a otras islas de las Antillas y luego se devolvieron a sus tierras a reportar sus hallazgos a los reyes. Llevaron como pruebas indígenas, animales, plantas, piedras y oro. Luego de estas muestras de la riqueza americana, Colón y su tripulación tuvieron apoyo económico para volver una y otra vez a conquistar territorios y poblaciones de nuestro continente. Con base en la Bien. lectura, responde, los españoles llegaron a las islas de las Antillas hace más de 500 años. ¿Por qué crees que antes no se sabía en Europa de la existencia del continente americano y de sus habitantes? ¿Por Porque qué? no se había descubierto. Porque no se había descubierto, porque no habían viajado más allá de lo que conocían, No se había descubierto. Imagina el momento en que los españoles y los indígenas se vieron por primera vez. ¿Qué crees que pensaron y sintieron estos españoles e indígenas? Como Pues yo sorpresa, creo que ¿cierto? pensaron que habían más personas que ellos mismos. Ajá. Listo. Vamos a dejar hasta ahí porque queda un minutico. Eh, entonces vamos a parar acá la grabación y despedimos. despedirnos. Sí. Hoy habíamos quedado de tener clase